Qué bueno que usted mantiene la sintonía con este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros, como siempre, muy contentos, complacidos, agradecidos de Dios porque nos da la oportunidad de poder llevarle, estos grandes testimonios a ustedes, el contenido que hacemos en nuestro canal con diferentes temas. Agradecemos los comentarios, agradecemos que usted comparta nuestros contenidos y de verdad nosotros estamos aquí para seguir trabajando fuertemente y llegar a todas sus vidas. Pues hoy tengo un invitado muy especial. Me voy para México. Bueno, no, él vino de México. Atención, porque este invitado de hoy nunca imaginó que Dios iba a tener un propósito con él. Adelante. Aquí está con nosotros Gadiel Espinosa. ¡Eso! Hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por tu invitación. No, es un gusto poder estar aquí contigo en tu programa y bueno, yo sé que vamos a disfrutar y va a ser un tiempo pues agradable y que creo firmemente que vamos a ser de bendición para aquellos que puedan hoy estar en contacto con nosotros. Amén, así es. Siempre me gusta hablar con las personas que vienen aquí a compartir con nosotros sobre cómo comienza su vida. ¿Qué parte de México nace Gadiel? Bueno, yo soy de una ciudad un poquito conocida en el mundo. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. De Culiacán, Sinaloa, mamacita. Dios mío. Bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, mano. Es famosa por ciertas situaciones que, bueno, no vale la pena ni nombrarlas. Pero ahí el Señor, pues ahí me dio la oportunidad de nacer. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, un hogar evangélico. Mis padres, desde que tengo razón de ser, son pastores, evangelistas. Y bueno, tuve ese regalo de parte de Dios de nacer en un hogar cristiano. No un hogar perfecto, seamos claros en eso, pero sí con un hombre y una mujer que de una manera u otra trataron de y han tratado de ubicarnos, de dirigirnos por el camino de Dios y que hoy en día, gracias a Dios, pues en 6 hijos pudieron sembrar esa semilla y ahora pues aquí estamos, ¿no? Gadiel, eso es importante que mencionas, el tema de que no son padres perfectos, claro. Porque hay muchas personas que, bueno, de repente nacen también en hogares de pastores y no toman ese camino, no toman esa línea. Algunos hijos les salen rebeldes, algunos hijos de repente son pastores para la iglesia, pero entonces en sus casas no son pastores, no son buena guía para los hijos. Realmente, ¿cómo fue ese proceso? ¿Naciste? ¿Fuiste creciendo? Hame esa historia de tu niñez en general. Bueno, muy bien. Mi historia es una historia muy interesante, Albert. Yo soy resultado de un milagro, se podría decir. ¿Por qué? Yo soy el sexto en mi casa. Como buenos mexicanos nos gusta tener bastantes hijos, o latinos más bien, yo creo que sería. Sí. Soy el sexto, soy el que no esperaban, se podría decir, porque en realidad cuando yo aparecí en la escena fue una sorpresa. Gracias a Dios que estaban agradecidos por mí. Yo venía con una situación. En el vientre de mi madre, los médicos le dijeron que tenía ya un virus. Bueno, ahora que está tan de moda toda la onda de los virus. Era un virus que causaba ciertas situaciones en el fruto que tenía en el vientre mi madre, que no permitía que algunos órganos de mi cuerpo se formaran de la manera correcta. ¿Eso le dicen a tu madre? Eso le dicen a mi madre. Tú en el vientre. Exacto. Uno de las noticias que les dijeron es, mire señora, su hijo si llega a nacer puede ser sordomudo porque no soy médico y no sé cómo nombrarlo de la manera correcta, pero esos órganos no se están formando de la manera correcta. Su garganta, sus oídos, todo eso no está teniendo la forma correcta. Como un niño normal o un
ser humano normal. O sea, que ya sus padres sabían que usted, o sea, tenían esa expectativa ya con seguridad, según el médico, según el científico, de que venía una criatura con un problema. Sí, traía, si podríamos nombrarlo, limitaciones. Sí. Algunas limitaciones. Pero mira, como te lo comento, mi madre y mi padre tuvieron el privilegio de ser guiados también por sus padres en un hogar cristiano. Conocían al Señor, sabían que, como hablábamos hace unos minutos, muchas veces pasamos por circunstancias que están fuera de nuestra agenda, que no las escribimos en nuestra agenda o que no pensamos que nunca pasaríamos por ellas, pero que muchas veces son necesarias pasar. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas. Eso se llama propósito. Es entender que no importa la circunstancia o el problema o el proceso que estés pasando, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y como dice la Biblia en Romanos 8:28, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y bueno, esa circunstancia, después de haber tenido 5 hijos, bien, sin problemas, viene Gadiel con estas ocurrencias, con esta situación. Con esta expectativa. Exacto. Pero lo repito, mi madre, conociendo al Señor, teniendo un poquito de experiencia en cuanto al saber, como lo dije ahora, que habrá aflicciones, habrá circunstancias, pero que en medio de cada una de ellas, pues Dios está presente, ¿no? Y esa era la esperanza, esa era la oración de mis padres. Claro, entendiendo que si la voluntad de Dios era que yo tuviera esa condición, adelante. Oigan qué condición. Sí. Oigan qué condición. Interesante. Sordo, mudo. Oigan esto. Seguimos. Y bueno, mi madre cuenta que cada vez que iba al médico, pues el médico le decía, señora, hay alternativas, ¿no? Y las alternativas son, pues, que no nazca su bebé y usted pueda tener su vida normal. Que una situación como esta, pues, no trastorne, valga el nombrecito que te acabo de dar, trastorne tu estilo de vida común y normal, ¿no? Pero bueno, mi madre dijo, no. Creo que Dios tiene un propósito con todo esto. Creo que Dios se glorificará en medio de esta situación. Y bueno, pasaron los meses. Nací un 28 de agosto de 1976. Poco pelo, pero bien peinado, Albert. Y nací no con una condición total, hay que ser claros en esto, pero sí con limitaciones. Esta situación causaba que en mi cuerpo hubiera unos resultados muy interesantes en cuanto a enfermedades, infecciones, como que no había una protección total en mis órganos, que cualquier frillito que te daba, cualquier aire, producía una infección en los oídos, en la garganta. Mano, yo podría hablarte de algunas cosas que son un poquito fuertes. Sí, no importa. O sea, imagínate, yo hablaba un minuto y al minuto empezaba a sangrarme la garganta. O sea, cosas que tú dices, ¿qué onda con esto? ¿Qué era eso? Ni yo nunca lo entendía. Yo le decía a mi madre, ¿por qué pasa esto? Cualquier airecito. Yo vengo de una ciudad donde es supremamente húmeda, caliente. Cualquier cambio de temperatura a mí me tiraba y me mandaba al hospital. Y los médicos cada lunes me mataban. Me decían, ¿sabe que para el lunes no aparece su hijo en la escena ya? No va a poder sobrevivir, no tiene esa fuerza, sus pulmones, no va a poder soportarlo. Y eso fue una niñez bastante interesante, donde al no ser un niño común y corriente, venía también a traer una identidad un poquito triste, donde yo decía, bueno, y una de las preguntas constantes eran, ¿por qué no soy como los demás niños?
porque no puedo tener un estilo de vida como los demás niños, siempre protegido o sobreprotegido por la misma situación, donde también yo salía a jugar un momento con los chicos y los chicos me decían, no, vete de aquí, porque yo tenía un sonido en la garganta. Eso era muy interesante, como una disonancia. Tú sabes, en la música hay la triada, que es un tono, y es un tono que suena normal. Pero en la disonancia están los tonos, pero hay tonos encima de los tonos donde Sí, claro, hacen oírse feo, nada agradable. Y mi voz era así, man. O sea, yo hablaba de una cosa terrible y los chicos se asustaban. Mira, si hay gente honesta y que te va a decir la verdad, es un niño, brother. Sí. Un niño te dice en tu cara cualquier cosa. Y Tú hablabas tan raro que te salían corriendo los Sí. niños prácticamente. Sí, No, sí. no, yo no quiero jugar contigo. sí, me decían, no queremos estar contigo. Y ¿De eso, cuántos años estamos hablando que tú bueno, tenías? imagínate, 4 o 5 años, era un chiquillo, un muchachito que quiere jugar en la calle canicas con sus niños, con sus amiguitos. No sé si acá se jugó canicas también. Sí, claro. Jugar Aquí le decían bola. a eso. Vamos a jugar bola. Sí, o jugar a las escondidillas, Sí. correr con los chicos en la calle, pero eso era imposible. ¿Por qué? Por mi condición había como una barrera. Y eso ocasionaba en mí, pues, preguntas, dolor. Y yo decía, bueno, entonces soy diferente, pero soy tan diferente que no me aceptan, que no puedo ser parte del círculo de amistad de un muchachito. Y allá en la escuela, ¿cómo se manejaba eso? Mira, eso pues en la escuela... ¿Pasaba era igual? Era el kindergarten, que le llaman el kinder. Sí. Igual, o sea, pero había una sobreprotección que a veces ni iba a la escuela porque cualquier cosa Te podía afectar. me podía afectar, ¿no? A veces esa sobreprotección también como que me limitaba a mí o no me daba la libertad de poder enfrentar una realidad que yo estaba viviendo. Pero ahora que soy padre, bueno, hace muchos años para acá soy padre, entiendo la intención de mi madre de protegerme, De a veces no mandarte a la de escuela. no exponerme, exacto. Pero bueno, en medio de todo eso, Albert, yo creo que Dios estaba planeando algo. Dios estaba haciendo en sus maneras a veces tan irracionales que creemos nosotros. Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Gadiel, aquí, tú sabes que los que somos criados bajo mucho cuidado, le decimos ñoños. Sí. Esa ñoñería, no sé cómo le dicen allá en México. Chiqueados. Exacto, ok. Allá usted, a raíz de todo eso, ¿se crió chiqueado o Bastante. se crió con mucha ñoñería? Porque me imagino que no solo los padres lo cuidaban, llegó un momento que también los hermanos lo protegían. Sí, mira, como te digo, yo soy el sexto y en casa, pues, aunque, mira, los chicos son muy independientes, cada niño tiene su manera, su forma, su identidad. Pero sí, siendo el pequeño, el que andaba con la mamá, nosotros le decimos siempre bajo la falda de la mamá, ¿no? Sí. Escondido ahí, Sí. era yo. Y eso, pues, me separaba totalmente y no había un roce, no había un acercamiento con la realidad, seamos claros en eso. Pero en medio de todo eso, te puedo decir que aunque eso pudo haber causado muchos problemas emocionales y de identidad, yo tenía una mamá, brother, que era muy clara y muy práctica en esto. Ella me decía, hijo, porque yo llegaba con ella y me quejaba, mamá, ¿por qué no soy un niño normal? ¿Por qué no soy igual a ellos? Y ella me decía, no, es que no eres igual. Ninguno de esos niños son iguales. Cada uno tiene una identidad. Cada uno tiene un propósito en la vida. Nunca me dio por mi lado, para que entendamos eso. Nunca me dijo, eres mejor o eres peor. No. Todos son diferentes. Todos tienen quizás una condición diferente, pero todos son importantes en esta tierra, en esta historia que se está contando. Y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Así que eso creo yo que fue suficiente para hacerme entender que la condición que yo tenía
Y las promesas que por medio de mi madre fueron habladas, las promesas de Dios que fueron habladas por medio de la boca de mi madre, fueron los que me sostuvieron y que me enseñaban un norte, me mostraban un futuro en mi vida. Aunque lo más fácil para mí, lo repito, era esconderme en una realidad que yo conocía, pero que quizás muchas veces no somos expuestos a ella por el temor, por tratar de cuidarnos. Pero mi madre no, mano. Mi madre me decía, usted es un niño normal, usted es un niño común y corriente, tienes una condición, pero no te acostumbres a ella. Me acuerdo muy bien de esas palabras, no te acostumbres a ella. Y me acuerdo de un texto en la Biblia, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para que puedan conocer su futuro y que haya una esperanza. Y mi madre, esa palabra, desde que yo estaba en su vientre, ella me la recitaba, mano. Mi madre me decía, Gadiel, canta. Y yo decía, qué loca mi vieja, o sea, qué loca está mi mamá. Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y era cuando mi madre, en medio de esa realidad, creo que ella en fe estaba creando y formando un futuro y una esperanza para el niño que venía enfermito, para el niño que tenía limitaciones, pero que ella creía y confiaba de que Dios podía hacer algo y que Dios tenía un propósito en la vida de ese muchachito, ¿no? ¿A los cuántos años comienza a ver Gadiel o sentir un cambio? ¿Cuándo su voz comienza a normalizarse? Bueno, fue muy interesante. ¿Cuándo sus oídos ya se hacen fuertes, que no con una brisa de inmediato ya hay que llevarlo al médico? No, fue algo muy interesante, Albert, porque fue una noche, así literalmente, en una ciudad en México. Estábamos en una ciudad que se llama San Luis Potosí, México, en el norte de México. Fue en una noche donde mi condición estuvo bastante interesante y donde mi madre dijo, ¿sabes qué, Señor? Llévatelo. Si tu voluntad es esta, llévalo. Es tuyo, tú me lo diste, pero es tuyo. Por favor, que no sufra más mi hijo. Y a veces yo pensaba en esa oración y yo decía, bueno, lo repito, ahora que soy padre entiendo que hay mucho amor en esa oración. Y algunos podrían decir, pero qué egoísmo de esa mujer. No, pues es que nadie estuvo en esa condición más que mi madre. Todos los que están en su entorno podrán decir lo que quieran, pero los que enfrentaron esa situación, los que doblaron sus rodillas en esa situación fue mi madre, nadie más. Y así que esa oración fue la primera oración que mi madre y mi padre le dijeron al Señor, pero también le recordaron a Dios sus promesas y le dijeron, Señor, tú nos diste una promesa, tú nos diste una palabra y creemos que tu palabra es verdad. Y si tú tienes un propósito para la vida de nuestro hijo, sánalo. Brother, fue una cosa que de un día a otro Dios hizo la obra en mi cuerpo. De un día a otro mi condición cambió totalmente. Aquel niño que tenía una cantidad de limitaciones, en el proceso de sanidad, Dios fue fortaleciendo mi cuerpo, Dios fue dándome lo necesario para soportar ese tipo de situaciones. Y bueno, ya te puedo decir que eso ya es una historia, ya está muy atrás. ¿Cuántos años tú tenías, Gadiel? Como 6, 7 años. 6, 7 años. Uh-huh. Ya luego de ahí, entonces, ¿cuándo comienzas a descubrir el tema del canto? Tu madre, tú dijiste hace unos minutos que te decía, Gadiel, canta. Sí. Pero ¿en qué momento ya tú, luego de seguir fortaleciéndote y todo lo demás, te das cuenta que cantas? O sea, que ya no eres el niño de repente que te quieren rechazar, sino que el niño que lo quieren tener en los grupos de los colegios porque canta en las actividades, en los grupos que hace que resalte y todo eso. Y algunas personas podrán preguntarse, pero ¿por qué decía Gadiel canta, no? O sea, algo raro que una mamá pueda decir. Pero es que en mi casa el común denominador siempre fue la música y hasta ahora o toda la vida ha sido la música. ¿Por qué? Mis padres, cantautor de muchos himnos,
de música tradicional. En las iglesias tradicionales, tú sabes que se encuentran los himnarios. Sí. Mi padre escribió muchos himnos de himnario. O sea, mis padres son de una generación cristiana de muchos años atrás. Mis abuelos fueron evangélicos también y en casa la música, como te digo, era un lenguaje. ¿Y tus hermanos todos cantan? Todos, algunos tocan instrumentos, algunos están casados con músicos también. O sea que en casa todo el mundo cantaba, menos yo. En casa todo el mundo tenía un plan de participar en el grupo de jóvenes, cantando en el grupo de niños, adorando al Señor. Mi padre, al ser pastor, evangelista, siempre había música. Mi padre toca guitarra toda la vida, mis hermanos batería, piano. Y en casa había música todo el tiempo, pero el que no podía hacerlo era yo. Pero mi madre, imagínate, esas mamás, brother, te cambian la vida, sí. Te cambian el rumbo. Una madre fuerte. Sí, no, una mujer de Dios, una mujer que conocía el corazón de Dios, aferrada, como te digo, a una promesa, aferrada a algo que Dios había puesto en su corazón. Y por eso ella decía todo eso. Dios hace lo que hace. Y en la iglesia, pues, una iglesia tradicional, yo nací, había grupos de niños que cantaban los niños. Y bueno, después de lo que Dios había hecho, después de no poder, ahora poder hacer algo con mi garganta, inmediatamente yo me fui involucrando. Yo mismo, mano. A mí nadie me empujó, a mí nadie me dijo, lo puedes hacer, no lo puedes hacer. No, simplemente no podía, ahora tengo que hacerlo. ¿De acuerdo? Comenzaste a cantar en el grupo de niños. Y una de mis maestras, que era la directora del grupo de niños, algunos dirían, me descubrió. No me descubrió nada. Yo simplemente canté. Y ahí fue donde empezó a usarme ella. Y me decía, Gadiel, tú eres el solista del grupo de niños. Y yo, pues démosle, ¿no? Y vamos a darle. En la escuela primaria, yo tenía 6, 7 años. Me acuerdo que hubo un coro de la zona de las escuelas de la ciudad donde y hubo un concurso. Y recuerdo muy bien que el maestro de música pues me tomó en cuenta, mano. Yo también involucrándome en lo que era el coro, como un niño normal, como los demás niños. Pero bueno, Dios en su misericordia había puesto algo ahí, ¿no? Si no fuera por el Señor, creo que no... Esa gracia no se daría a conocer, porque eso así funciona, porque lo que tenemos de Dios es de Dios y Él en su misericordia nos permite exponer lo que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Y el maestro se dio cuenta de eso y me invitó a ser el solista del coro. Me acuerdo muy bien de esa canción. Yo canto para que me dejen vivir. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Y, yo, y bueno, yo la canté y ganamos, brother. En todo el estado ganamos. Y me dieron un premio a mí por eso. Yo tenía como 8 años, 7 años, 8 años. Y no sé, creo que ese tipo de cosas o ese tipo de luces que se prenden o, ¿cómo le llamarían? De focos que se prenden en tu transitar, como que te van mostrando un camino, una senda donde seguir. En la iglesia, te digo, involucrado con mi padre, que él iba a ministrar diferentes hogares, diferentes pueblos. Y tú acompañándolo. Y bueno, el niño ahí y su hermanita Adriana, mi hermana, que es la que sigue a mí, cantando con papá. Y ahí se fue desarrollando, creo yo, el amor, la pasión por lo que es la música, el cariño por lo que es todo lo que tiene que ver con música. Gadiel, ese premio cuando lo recibiste, ¿recuerdas el rostro de tus padres? ¿Recuerdas la reacción de ellos? Porque es que venimos de un chico con tantas condiciones y de repente verlo ganar un tema de cantos. Sabes que mi madre tiene el diploma todavía, brother, un certificado. Y el otro día estábamos en su casa y abrió un álbum, de esos álbumes del recuerdo que tienen 700 años. Sí. Y lo abro y ahí está. Y ahí está.
y me dice, ahí está mi flaco cantando. Así me dijo, bueno, ya no estoy tan flaco. Ahí está mi flaco. Francisco el culpable. Y se le pusieron, no, es que el flaco es muy bueno para alimentar. Bueno. Y se le pusieron los ojos brillosos a mi vieja. Y yo decía, bueno, qué interesante lo que tú acabas de decir. A veces es tan necesario detenernos en el tiempo porque vamos muy rápido, brother. Vamos... Como que el tiempo nos va arrollando, nos va empujando para que simplemente sobrevivamos en lo que estamos pasando. Y ese momentito fue un momento que me detuvo en el tiempo y que me hizo agradecerle a Dios y recordarle a mi alma, como decía el salmista, ¿no? Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Y ahí junto a mi madre yo le decía, ¿sabes qué, mamá? Gracias por haber creído, por haber abrazado la promesa y el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Todo lo que hemos logrado, todo lo que por la gracia de Dios creo que hemos vivido en estos 30 y tantos años sirviendo al Señor en la música, es resultado de la fe de una mujer, es el resultado de la constancia y la persistencia de una mujer que creyó que Dios podía hacer algo con algo que no tenía nada, mano. Y bueno, fue una tardecita muy especial, ¿no? Que creo que marcó mi vida. Qué bueno. Tú dijiste al principio que, lógicamente, aunque creciste en un hogar de padres cristianos, de pastores, no era un hogar perfecto. No. Realmente esas dificultades que tú enfrentabas como niño, como joven, como adolescente en ese hogar, realmente hubo una de ellas que en algún momento te hizo dudar, te hizo querer salirte del camino, te hizo querer decir, no me quiero ir por aquí, me quiero ir por allí. La influencia a veces de los amiguitos, del entorno, de tu pueblo, que es un pueblo, como dicen aquí, caliente, sí, bien conocido por muchas cosas también malas que han sucedido ahí. Sí. ¿Qué pasó en ese proceso? Bueno, podemos ver dos partes. Podemos ver muchas veces el factor tiempo siempre sobresalía. Mis padres siendo pastores, teniendo ocupaciones en la iglesia, con la gente, con las ovejas. Hay veces que descuidamos lo que es más importante, que es tu familia. Tu primera iglesia es tu casa, brother. Eso lo tengo claro. Tu primer iglesia son tus hijos, tu familia. Créeme lo que es lo único que vas a dar cuenta en el cielo cuando nos pregunten, hey, ¿qué onda? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿No? Eso es lo primero. Y eso quizás pudo causarme dudas, el decir, bueno, pero si que no se trata de que las cosas se tienen que hacer bien. Pero era tanta la insistencia, te lo repito, de mi madre al enseñarnos que hay un tiempo para todo. Sí, que hay un tiempo para todo. Y creo que cuando tú eres prudente y sabio, enseñas a tus hijos que hay un tiempo para todo y que tenemos que aprender a balancear los tiempos, creo que como que le marcas a tus hijos un norte y les dices, ¿sabes qué? Aprendamos que hay un tiempo para la familia, pero también hay un tiempo para atender ciertas circunstancias en nuestro entorno que van a permitir que lo que en familia disfrutamos se haya creado de una manera correcta en ese entorno. Y mis padres, no, lo repito, no eran perfectos, pero eran gente honesta, gente noble, mi padre fue un hombre que toda su vida hizo y deshizo por su familia. Pudo haber tomado decisiones incorrectas por el entorno donde estábamos, pero su fe era más fuerte que su necesidad. Claro. ¿Me entiendes? Qué fuerte está eso. Su fe era más fuerte que su necesidad. Confiaban 100%. Confiaba en el Señor. En su juventud, mi padre tuvo la oportunidad de tomar decisiones porque lo tenía todo ahí. Pero él tomó la decisión más importante de su vida, que fue entregarle su vida al Señor y que los propósitos de Dios se cumplieran en su vida. Hoy
yo soy resultado de esas buenas decisiones. Siempre yo he dicho que las decisiones, o buenas o malas, que tomas en tu presente determinan el presente, pero también el futuro de aquellos que vendrán después de nosotros. Y creo que esos balances o esos formas o maneras en que ellos trataron ese tipo de situaciones nos permitieron a nosotros tomar decisiones correctas también. Yo puedo voltear atrás y quizás como hijo de pastor yo podría decir, no, pero es que mi papá no me dio el tiempo necesario. No, es que me lo dio cuando era necesario. No, y te dio algo más importante que el tiempo, que es la vida. ¿Sabes Exacto. por qué? Porque la vida nos la da Dios, lógicamente, a través de nuestros padres. Claro. Pero hoy día, como estamos viviendo tantas situaciones, Gadiel, y yo todavía pensando, escuchándote, analizando, hay veces que un doctor tiene un diagnóstico, pero debemos entender que el doctor de doctores es Dios. Así es. Y aunque esos doctores tenían el diagnóstico, para Gadiel, Dios tenía otro diagnóstico, que es el que estamos viendo hoy día. Sí. Y a través de esos diagnósticos a veces científicos que tienen los doctores, ellos pudieron de repente, si no hubiesen estado en el camino de Dios, de decir, bueno, vamos a abortar mejor. Sí. Porque no vamos a traer un niño aquí al mundo a coger lucha, a pasar trabajo de hospital en hospital, de condición en condición. Y ellos confiaron, tuvieron fe, oraron y tuvieron su hijo, y ya hemos escuchado una parte de lo que Dios ha hecho con él. Entonces, luego de ahí, Gadiel, te pregunto, ganaste el título, ganaste el tema de la cantadera, vas creciendo, sigues en el camino, te tambaleabas, pero entendiste que realmente te daban el tiempo que tenían que darte. Ya cuando comienzan a tomar en serio el tema del canto, o sea, ¿en qué momento comienzan ya a pensar en a lo mejor ya que tú cantes en la iglesia, a que tú grabes un disco? ¿Cómo comienzan las conexiones con otros artistas? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, fue muy interesante porque nunca busqué eso. Todo fue llegando. Todo fue. Yo creo que cuando tú aprendes, y de eso hablábamos esta mañana con Francisco, a descansar en la voluntad de Dios. Claro, vas a tener tus tropezadas donde dices, no, pero ¿cuándo llega tu voluntad o cuándo se cumple lo que tú quieres para mi vida? Pero es donde creo entiendes que no depende de nosotros, sino que depende de su soberanía, de la forma, de la manera en que Él quiera hacerlo, ¿no? Simplemente yo me enfoqué como un muchacho en agradecerle a Dios por lo que no tenía, brother. En simplemente servir al Señor en mi manera sencilla, pero muy noble, en la iglesia, con mi papá, en lo que él se desarrollaba. Y te digo la verdad, nunca en mi corazón estaba el deseo o la ilusión o pensar que yo podía estar viajando en las naciones, que podría grabar un disco. Mi padre grabó discos y yo lo miraba a él y yo decía, wow, qué bonito, qué especial. Pero tenía la limitación y eso me hacía para atrás. Las cosas cambian y yo veo a mi padre grabando producciones, bendiciendo a su denominación, viajando a los Estados Unidos y su música llegando a miles de personas. Yo decía, qué interesante sería esto. Pero te soy muy claro, y Dios es mi testigo, brother. Nunca hubo como que esa búsqueda de yo quiero hacer esto, yo lo necesito hacer. No, simplemente la intención de servir a Dios donde sea. Donde Él te ponga. Créemelo, nunca fue mi ilusión, ni se me inflamó la cabeza, como decimos, de pensar de llegar a ser famoso, de ser como los artistas. O sea, no hay nada malo, y no me malinterpreten en esto, de querer llegar a cosas altas, cosas grandes, porque Dios es un Dios de excelencia. Sí, claro. Y Dios, dice la Biblia, que Dios honra al que le honra, y Dios nos levanta y hace lo que Él quiere. Pero, te soy honesto, no había esa necesidad en mí de querer llegar a hacer esto, hacer lo otro. No, porque estaba ocupado y enfocado en lo que estaba haciendo. Si algo llegaba, bendito Dios, que llegue. ¿Por qué? Porque sé que esa es la añadidura de lo que Dios quiere hacer en mi vida, ¿no? Pero fue muy interesante porque ya yo tenía como 11, 12 años y un tío mío empezó a crear un coro
venimos de una iglesia, como te digo, tradicional, donde eran coros. Sí. Sí, donde todos se cantaban en coro, pero mi tío traía... Estamos de fiesta con el al cielo queremos ir. Y mi tío va a hacer unos viajes a Estados Unidos y conoce a un coro que se llamaba, creo que era un coro de Brooklyn Mass Choir, de allá por Nueva York, y era un coro de gente anglosajona y gente afroamericana, y con unos conceptos musicales, unos así gospel, R&B, y mi tío, un buen músico, con un oído absoluto, llega a México y nos dice, hey, vamos a traducir estas canciones y vamos a empezar a cantarlas en nuestra denominación. No, nos atacaron, nos dijeron que éramos y que no sé qué. Que estaban poseídos. Sí, no, pero era música contemporánea que vino a despertar en la juventud de la denominación. Claro. En una idea de que había algo más, claro, totalmente dentro del orden de Dios, bíblico, cristocéntrico, pero con una idea más contemporánea. Y un ritmo contagioso. Y un ritmo muy chido. Para atraer a los jóvenes. Exacto. Entonces ese coro empezó así. Y éramos puros primos. No, es una locura. Brother, empezamos grabamos un disco, me acuerdo que se llamaba el coro Discípulos. Nos encantaba ese nombre. Discípulos. Y empezamos a hacer ese disco. Y ese disco empezó a escucharse por muchos lugares en México. Y nos empezaron a invitar. Yo era uno más del coro. Yo era el más chiquito del coro. Todos me salían, así como cuando me tomé la foto ahora con ustedes, me sentí chiquito. Así yo estaba, mano. Pero un día a mi ciudad llega un ministro americano, mexicano, que en ese tiempo Dios lo estaba utilizando y que, seamos claros, fue el hombre que Dios utilizó para traer un mover de Dios en lo que es la alabanza y la adoración. Me estoy refiriendo a Marcos Witt. Sí, muy querido aquí en la Estamos República hablando de Dominicana. los 90, en ese 89, 90. Y él llega a mi ciudad y esa noche es un concierto con Marcos Witt, una noche de adoración. Y invitan al coro a abrir el concierto de Marcos Witt. Créemelo, yo no lo conocía, no sabíamos quién era Marcos Witt. Recuerda, venimos de una iglesia tradicional. Sí, claro. Donde lo que se toca es lo que se toca dentro de tu denominación solamente. Pero en esa noche este hombre, nosotros llegamos, pero ese día ocurre algo muy interesante. Mi tío me pide que yo cante una canción como solista. Me acuerdo que esa canción... Esa misma noche te lo Esa digo. misma noche. No, en los días anteriores. Sí. Creo porque mi hermano mayor, que era el solista principal, se llama Rafael, como mi padre, creo que se estaba casando, iba a pedir la mano de su novia en Estados Unidos. No pudo ir. No estuvo, mano. Entonces aparece Gadielito en la escena ahí cantando una canción. Todavía me acuerdo, el No me dejará se llamaba, una traducción. Y yo canto esa canción. Era lo que tenía que hacer y todo, y el coro, y nos va muy bien. Es un tiempo muy bonito, muy especial. Pero cuando Marcos sube a ministrar, a cantar, a mí se me abre un mundo diferente, porque era una forma diferente. Eran canciones en realidad congregacionales con un enfoque totalmente hacia el Señor, ¿no? Que es la alabanza y la adoración. Y yo digo, órale, ¿qué onda con esto? Esto no lo conocía. Yo sabía que los hombres teníamos talentos y dones, pero no sabíamos que existía la adoración del hombre hacia Dios. ¿Sí me entiendes? Claro. Es cuando hay una revelación. No quiero hablar tampoco de cosas así. Sí, no Pero importa. es como cuando se te quita una venda de la cara y tú dices, órale, esto existe, esto es otra cosa. Claro. Esta es una forma diferente, una manera diferente. Y cuando yo veo todo eso, yo digo, wow, ahí es donde empieza a nacer en mí, no un deseo, sino la necesidad de utilizar lo que Dios había colocado en mi vida y ponerlo al servicio del Señor. Ese día yo dije, yo quiero ser como ese hombre que está ahí arriba. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero dirigir al pueblo a adorar a Dios. Yo quiero que con mis canciones la gente tenga un encuentro con Dios. Que mis canciones se conviertan en un manantial de sanidad, en un manantial de ayuda, de fuerza, de dirección de parte de Dios. Ahí yo entendí, brother, que la música tiene un poder tan grande
y que tiene esa habilidad de poder cambiar tu ambiente y llevarte a un punto de reconocimiento de lo que Dios es, ¿no? Y ahí sí, ahí soy muy claro. Yo dije, yo quiero ser como Él. Termina el evento, me acuerdo muy bien, y para mi sorpresa, Él se acerca con nosotros y nos saluda y llega conmigo y me felicita. Me dijo, muy bien hecho. Yo en ese tiempo hablaba así, cantaba así. O sea, una voz súper aguda. Ahora mi voz es gruesa. Pero yo tenía una particularidad en mi garganta. Desde que el Señor me sanó, a mí me quedó una ronquera. Y creo que mi voz es un poco más ronca de lo normal, de lo común. Y me dijo, me acuerdo, y me gusta mucho tu ronquera. Así me acuerdo. Y dije, ahora le dije yo, mi ronquera. Yo nunca lo había notado. Yo no tenía idea de qué era eso. Te digo, en ese momento como que se despertó algo en mi corazón. Y yo dije, bueno, interesante. Al otro año o en meses, ellos vuelven otra vez. Pero él ya viene con todos sus músicos y banda. Y pregúntame quiénes eran los primeros en fila. Nosotros. No nos invitaron a abrir concierto ni nada, pero estábamos en el evento. Okay. Termina el evento y lo primero como músico es subir a saludar a los músicos. Claro, con los que te dejan saludarlos, ¿no? Y llego allá y todo. Y de una, el director musical en ese tiempo se llamaba Jerry West, el guitarrista, que ahora es uno de mis mejores amigos. Me saluda por mi nombre. Y yo digo, órale. ¿Cómo sabes mi nombre? Me dices que Marcos me dice que si nos puedes acompañar en las últimas 4 ciudades de la gira. No. Porque él está muy enfermo de la garganta. Y yo, ¿qué? Así, brother, fue una cosa que te digo, yo no la busqué. En el tiempo de la pandemia, tú sabes quién es Koalo Zamorano. Lo he escuchado. Es un cantante también que nació en Canción Producciones ahí con Marcos. Es cuñado de Marcos Witt. Y es mi hermano de toda la vida. En la pandemia, él y yo hicimos como dos Instagrams live, ¿no? Y una noche, él me dice, Gadiel, te tengo que confesar algo. Hace tanto tiempo, en tal lugar, yo recibí una llamada de la gente de acá, porque él ya trabajaba en Canción, y lo mandaron llamar diciéndole, hey, prepárate porque tienes que venir a esta ciudad porque Marcos está muy enfermo. Y necesitamos que vengas a ser la segunda voz de Marcos. Pero esa noche yo recibí la invitación y me dice Koalo, loco, a los 10, 15 minutos me hablaron y me dijeron, siempre no, ya tenemos a alguien que va a tomar tu lugar. Era yo, brother. No, de verdad. No. Nunca habíamos hablado de eso, Koalo y yo. Entonces, mira cómo Dios funciona, ¿no? Y eso, en vez de causar algo entre él y yo, al contrario, nos unió más. Sí. Somos hermanos de toda la vida. ¿Y cómo te fue en esos días? No, fue excelente. Pero déjame te digo, mi papá no me dejó ir, brother. No, Brother, yo tenía 12 años. Tenía 12, 13, para entrar a 13 años. Pero en la escena sale la chiquiada, la ñoñita de papá, que era mi hermana. Y le dice, papá, yo lo acompaño. ¿Qué te parece? Hoy mi hermana es la esposa del productor de Marcos Witt. Imagínate cómo Dios colocó todo y ha cantado con nosotros toda la vida en los backgrounds, en los vocals y toda la cosa. Y mi papá dice, bueno, si tú vas, sí lo dejo ir. Oye. El chicle se pegó ahí. Pero bueno, ella fue la persona que creo yo que Dios usó para que eso sucediera. Claro. Y nos vamos a la ciudad. Llegamos a la ciudad, estaba como a 3 horas de distancia. Yo vivo en Culiacán, Sinaloa. El siguiente concierto era Mazatlán, Sinaloa. Un puerto muy conocido en México. Y llegamos y vamos directamente al teatro donde iba a ser el concierto. Y en cuanto llegamos, él me dice, ahora le llegaste. Le digo, pues tú me dijiste. Aquí estoy. ¿Me entiendes? Y brother, desde ese día en adelante, ya todo es historia. Ya todo, creo yo que de la mano del Señor, Él lo fue escribiendo. De ahí empezaron ya los proyectos
en cuanto a la producción, arreglos de voces de fondo de todos los discos de Marcos Witt, de todos los discos de la productora de canciones. Estaba Danilo Montero, Jaime Murrell, Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado. Bueno, todos los que en ese tiempo estaban. Yo tenía 13 años, brother, y ya me estaban dando ese tipo de responsabilidades. Y tú puedes preguntar, pero ¿cómo siendo un niño tan pequeño? Bueno, creo que lo creí, me la creí, y con la ayuda del Señor pudimos salir adelante de todo eso. ¿Y cómo se mantiene todavía al día de hoy esa relación? Muy bien. No, toda la vida, imagínate. Somos, claro, no es como antes, que vivíamos juntos, que viajábamos juntos, que andábamos por toda Latinoamérica juntos. No, ahora cada quien tiene sus compromisos, su agenda, sus familias. Antes todos estábamos solteros. Muchos de ellos, algunos de ellos están con el Señor. Luis Chisín fue uno de ellos, el chino, que era el bajista. Rudy Rodríguez, que era el saxofonista, murió en este tiempo de pandemia. Y bueno, los que estamos acá todavía tenemos una amistad de toda la vida. Como te digo, diferentes responsabilidades en diferentes naciones, diferentes ciudades, pero seguimos sirviendo al Señor y claros y agradecidos por lo que el Señor nos permitió vivir, ¿no? Hablaste de la pandemia y también tuviste un evento, una batalla fuerte en medio de la pandemia. Sí. ¿Qué te pasó? Explícale al público. Bueno, yo fui infectado después de cuidarnos como no tienes idea, bro. Parecíamos astronautas nosotros. ¿Sí te acuerdas de esos? Claro. Para todo. Yo tuve. Mira, bro, mi padre, un hombre y mi madre tienen 78 años. Teníamos que cuidarlo. Mi papá tiene una condición médica también que teníamos que cuidar porque con cualquier cosita, chao. Fuimos infectados y mi padre y mi madre fueron infectados, pero ellos, por la gracia de Dios, les fue muy bien. A nosotros, a mis hijos, mi esposa y tu servidor, nos fue bien, pero los últimos, como a mediados del proceso, a mí me fue muy mal. Entré en una situación muy, muy difícil. Y en la visita de un chequeo médico, que no fui yo, sino que el astronauta llegó a mi casa. Imagínate, llegaban vestidos así. Y iban a sacarme sangre. Y cuando él iba a hacer eso, yo caí a una silla, no caí al piso. Y empecé a convulsionar. Perdón, pero empecé a vomitar. Me estaba ahogando con un líquido que me dieron pensando que eso me iba a ayudar. Y me estaba muriendo, brother. Y me perdí por 10, 15 minutos. No recuerdo nada. Todo lo que te estoy diciendo es algo que mi esposa y mis hijos vieron cuando estaban ahí. Yo me fui. Morí, quizás. Yo me sentía y escribí una canción de todo eso, de testimonios de otras personas también y junto al mío, que se llama Mi Lugar Seguro. Y habla sobre un abismo donde yo me sentía. No era un abismo donde yo sentía miedo, no. Era como un lugar donde yo me encontraba, donde no escuchaba ni miraba nada, pero yo estaba ahí. Y fue ahí en medio de eso donde mi mujer aparece en la escena y no cabe duda que la Biblia y su palabra es nuestra única esperanza, donde dice, clama a mí, yo te responderé, ¿no? Y mi mujer ahí en un momento de desesperación clamó al Señor y el Señor me levantó, brother. Y yo sentí como una mano entró a ese abismo, literalmente, y como que me jaló. Dicen ellos que yo me levanté y empecé a voltear para todos lados y le dije, ¿qué pasó? En México decimos, ¿qué onda con qué me pasó, no? Sí. Y yo me levanto y me voy a la casa, me meto a mi casa y en la sala de mi casa había acá le dicen guineo, un plátano en la mesa. Lo agarro y me lo como. Y hay gente que me dice a mí, ¿pero qué tiene que ver lo que tú estás diciendo? Es que si tú ves la referencia en la Biblia, lo primero que la gente que o era resucitada o Dios los había sanado, Jesús los había sanado, lo primero que decían era pedir de comer. Entonces, cuando yo veo eso y veo la similitud de lo que me ocurrió a mí, que yo lo primero que fue es pedir de comer o me comí eso,
Y dije, órale, algo interesante Dios hizo aquí en mi cuerpo, ¿no? Y mi esposa entra y me mira y me dice, ¿qué pasó? Le dije, lo único que pude decirle es, todo va a estar bien. Eso fue lo que salió de mi boca. Y yo sentí como Dios habló a mi corazón y me dijo, no he terminado contigo. Mis propósitos y mis planes no tienen una fecha de caducidad en tu vida. Así que, bueno, soy un muchachito. Tengo 47 años de edad en mi acta de nacimiento, pero en realidad tengo 2 años de vida, brother. Mira, a nivel de vivencias y batallas, a mí me gusta a veces resaltar cómo nosotros podemos librar todas estas cosas. Siempre decimos que las grandes batallas se ganan de rodillas. A veces las personas ven a una persona que está en el camino de Dios, a un cristiano, a un católico, no importa la religión, sino que estamos firmes con esa relación con Dios de padre e hijo, y entiende que nuestra vida debe ser perfecta, así que las cosas nunca deben suceder, que los matrimonios deben ser perfectos, que las enfermedades no llegan al hogar. Aparte de eso, también tuviste una gran batalla que librar con tu esposa. Sí, claro. Un proceso difícil. ¿Cómo te fuiste manejando con todas esas cosas? ¿En algún momento te preguntaste por qué o entendiste desde un principio que era un para qué? Bueno, tú acabas de dar la respuesta, brother. Muchas veces nos encerramos en esa burbuja del por qué y hay veces hasta utilizamos esa situación como una excusa para hacer lo que nos pega la gana, ¿me entiendes? Porque el ser humano siempre buscará ir por el camino incorrecto, porque esa es su humanidad, ¿de acuerdo? Y creo que muchas de las personas que nos están viendo podrán decir, bueno, es verdad. Pero el mismo Jesús lo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú entiendes que las circunstancias o los problemas no son un antídoto para matarte, sino para hacerte más fuerte y para aprender, porque si no aprendemos de los errores o de las circunstancias de nuestra vida, entonces ¿para qué suceden? No vale la pena. Creo que si aprendemos la lección y lo tomamos como una lección de vida, creo que puede ayudarnos bastante. Y no solamente a nosotros, sino a las generaciones que vendrán después de nosotros. Mi niñez, mi formación y la información que mis padres constantemente salía de su boca, creo que me ha ayudado muchísimo para que hoy en día yo pueda enfrentar todo lo que hemos vivido. No somos nada perfectos, Albert. Somos un matrimonio común y corriente que hemos enfrentado situaciones, hemos enfrentado malas noticias de un cáncer, por ejemplo, en mi mujer, donde Dios la sana totalmente de esta situación, donde creímos que todo estaba terminado, pero entendimos que era cuando Dios había empezado apenas en esta situación. Con mis hijos, bendito Dios, Dios me dio unos hijos preciosos. No son perfectos tampoco, pero son chicos que aman a Dios, que han aprendido a respetar a su madre y a su padre, y que han entendido lo que la palabra de Dios dice, que honren a sus padres y que eso será de bendición y les dará larga vida. Así que, ¿qué te puedo decir? No desaprovechemos, creo yo. Yo creo que esa sería la lección de todo lo que estamos hoy hablando. No desaprovechemos cada lección en la vida, cada circunstancia que vivimos. Aprende del proceso. Aprendamos del proceso, si no, entonces, ¿para qué pasamos por él? Hay una canción, Gadiel, que sin lugar a duda, desde el primer momento en que la escuché, es una de mis favoritas, pero por mucho, que es Cristo, yo te amo. Es una canción que dice cosas muy reales, donde dice, por ejemplo, que nosotros, bueno, yo no sé dónde estuvieras, si no te tuviera, si no hubiese conocido a ese Dios que me ama. Y la manera en que lo repite, yo en las carreteras, me ministra, porque Dios habla de diferentes formas. Dios te habla a través de un mensaje, a través de este testimonio, a través de una canción, a través de un mensaje que tú veas en redes sociales, a través de un Instagram, a través de un WhatsApp. Y de verdad, Gadiel, que te quiero agradecer por este tiempo,
Te quiero agradecer por tu testimonio, por abrir tu corazón para todos esos televidentes, confiado en Dios, en que esto seguirá fortaleciendo a muchas familias, seguirá fortaleciendo a muchas madres que de repente están embarazadas y vienen con algún diagnóstico de un médico, y recordarle que el diagnóstico final, como dije hace unos minutos, lo tiene Dios. Amén. Yo quisiera, Gadiel, que terminemos, lógicamente si tienes algo más que decir, bueno, porque le mandes el mensaje al público, pero que por lo menos me cantes un poquito ahí a capela de ese Cristo yo te amo, hasta donde yo no sé dónde estuviera si no a ti no te tuviera. Sí, sí. Bueno, creo que se ha dicho bastante. Creo que aquí ya no nos toca a nosotros decir más, sino a ustedes responder por lo que se ha dicho. Atrévete a creerle al Señor, atrévete a confiar en lo que Dios ha dicho de ti y de tus hijos, de tu futuro, de tu presente, no lo sé. Pero esta es la oportunidad para que puedas ver la manifestación de Dios en medio de esa situación. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy un testimonio vivo de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Así que, bueno, esta canción habla de eso. Exactamente, dice, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Excelente! Gadiel Espinosa con nosotros directamente desde México. Qué privilegio, qué placer poder escuchar tu historia. Usted, gracias por compartir, gracias por ver todo esto, esperando siempre en nuestro Dios que esto sea de mucho fruto para usted. Gracias por acompañarnos y nunca olvide que en sus vidas Dios está controlando.